Boombox. A mí me encanta el fútbol, desde que era un niñito hasta el día de hoy. Soy hincha. Lo primero que yo quería hacer en la vida era ser el arquero de mi equipo, el Medellín, el Deportivo Independiente Medellín, de Medellín, Colombia. Pero no pude. Pero hoy tengo la oportunidad de conversar con una persona del fútbol, con Jorge Valdano, un argentino-español, futbolista. Nació cerca de Rosario, en Argentina. Aprendió a jugar fútbol en la calle y llegó a los puestos más altos dentro del mundo del fútbol. Campeón del mundo con Argentina. Jugó con Maradona, ¿cómo les parece? Jugó con Maradona. Ha sido entrenador del Real Madrid. Fue entrenador del Real Madrid. No es mi equipo, pero allá fue entrenador. Tiene columnas de opinión, escribe, es columnista sobre fútbol, es comentarista. Ha escrito libros sobre liderazgo. Entonces con él voy a tener la oportunidad de conversar con un futbolista a quien yo admiro, o una persona a quien yo admiro, y descubrir muchos aspectos que tienen que ver con educación en ese mundo del fútbol. Solamente termino diciendo uno. En Colombia, por ejemplo, a los entrenadores de fútbol les decimos el profesor. De eso también vamos a hablar con Jorge Valdano. Recuerden, la invitación siempre para que nos escuchen, para que nos vean en todas las plataformas de streaming. El video podcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede. Además, activen las notificaciones y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Esa es la invitación. Ahora la conversación es con un señor que yo admiro, que viene del mundo del fútbol. Yo soy del mundo del fútbol. Hubiera querido ser el arquero de mi equipo de fútbol, el Medellín, acá en Colombia, pero nunca pude. Pero no he dejado de amar el fútbol desde la primera vez que entré de la mano de mi papá a un estadio. Yo calculo que tenía por ahí unos 5 años y el fútbol es parte de mi vida. Y así ha sido, es y será. Y es una persona que admiro porque es un futbolista que ha recorrido una cantidad de etapas desde la perspectiva del fútbol. Se llama Jorge Valdano. Yo creo que muchas personas lo conocen, argentino, hoy argentino-español, que ha recorrido, repito, muchas etapas del fútbol, desde ser un gran futbolista. Yo recuerdo, pues, viéndolo jugar en la selección de Argentina, en fin. Pero con él vamos a caminar en el mundo nuestro, el de la educación, desde su ángulo, desde su experiencia. Jorge, muchísimas gracias, un gusto estar contigo. Igualmente, Sergio, y gracias por invitar al fútbol a este espacio sobre educación. Da la sensación de que el fútbol tiene un punto de chabacano y que no ocupa este tipo de espacios. Pero afortunadamente las emociones han entrado en el mundo de la cultura, y así como se considera cultura la moda o a la gastronomía, también el fútbol legítimamente es considerado como parte importante de la cultura popular. Un fenómeno global impresionante lo que está pasando hoy con el fútbol. Hoy todos los días a cualquier hora podemos ver un partido de fútbol en algún lugar del mundo. Y bueno, de todo eso vamos a hablar. Pero quiero empezar hablando contigo, y a mí me gusta empezar todas estas conversaciones un poco a Jorge Valdano, un chico que crece en Rosario, Argentina. ¿Cómo es ese proceso inicial, los primeros pasos que das en tu vida? ¿Qué tipo de educación tienes? ¿Cómo alguna persona que te haya influido directamente, que podamos llamar maestro o maestra, y recorrer un poco el camino para llegar a ser futbolista? Cuéntame un poco, Jorge. Bueno, en primer lugar, tengo que corregirte, no soy de Rosario. Es cierto. Sí. Soy de un pueblo a 100 kilómetros de Rosario. Rosario ha sido siempre la ciudad de referencia para mí, pero nací en un pueblo de unos 15.000 habitantes, sin una clara referencia masculina, a excepción de la de mi hermano, que es 5 años mayor que yo. Perdí a mi padre, que era muy futbolero, según me cuentan, cuando solo tenía 4 años. Mi mundo era muy simple. En el colegio estaba la obligación, en mi casa la seguridad, y en la calle la libertad y sobre todo el fútbol. Era el único
entretenimiento de verdad que teníamos. Un entretenimiento muy poco académico, improvisado, que se convertía en un lugar de encuentro en la esquina del barrio, ¿no? Un fenómeno de integración. Yo recuerdo perfectamente que ahí jugábamos chicos, grandes, muchachos que tenían problemas de parálisis infantil, que lo estaban medio venciendo y que se mezclaban a jugar con nosotros. Y sin saberlo, ahí ajustábamos el sistema de comunicación infantil, ¿no? Existían los roles, uno le gustaba tirarse al suelo y hacía de portero, otro era torpe y hacía de defensa, otro era habilidoso, hacía de delantero. De una manera natural nos íbamos ordenando. Y luego, en el juego mismo, estaban implícitos un montón de valores. Había que sacrificarse. El fútbol exige, no solo da placer, sino que también te pide exigencia. Había nociones, aunque sea muy primarias, de solidaridad, porque el sentimiento de equipo se daba con mucha facilidad. Una tarea de aprendizaje muy obvia. Los veteranos les enseñaban cosas del oficio a los más jóvenes, y así íbamos aprendiendo cosas sin saber que las aprendíamos. Ese es el milagro del fútbol. No solamente te enseña sin que sepamos que nos enseña, sino que además lo hace desde la acción, de manera que las enseñanzas quedan grabadas a fuego en la mente de los chicos, ¿no? Jorge, ¿alguna persona en ese mundo que tú estabas creciendo, de ese fútbol que acabas de describir, que fuera relevante para ti, que fuera un ejemplo, que te inspirara, que tú miraras con una atención especial? Mira, si tú quieres conocer una autodidacta, mírame a mí. No he tenido grandes referencias en mi vida, pero sí que hay personas que influyeron en mi sueño futbolístico sin que ellos lo sepan. Era de mi pueblo un jugador que se llamaba Hermindo Nega, que jugó con la selección argentina en River, en el Mundial del 66. Centro delantero. Nega le llamaban. Claro. Sí, y un jugador muy argentino, muy habilidoso, y con grandes lagunas a lo largo del partido. En todo caso, un hombre muy admirable, que se fue de mi pueblo con 17 años y a los 18 ya estaba jugando en River Plate y era figura de un gran equipo argentino y también de la selección argentina. Y yo recuerdo que cuando él visitaba el pueblo, yo lo seguía por la calle mirándole las piernas, pensando que el secreto estaba ahí, en las piernas, ¿no? Luego ya me enteré que el fútbol nace en la cabeza y es ahí donde genera su imperio, ¿no? Pero digamos que él me ofreció la seguridad de que se podía, que aún dentro de un pueblo que parecía remoto, siempre hay alguien que te puede ver, que te puede dar una oportunidad para que los sueños sigan adelante, ¿no? Qué bien. Jorge, voy a dar un salto rápido. Habitualmente, o en otros tiempos, pues se miraba el fútbol desde la calle. Tú has escrito mucho sobre eso, sobre el fútbol de la calle, y hoy tenemos academias. Messi salió de Rosario, niñito de 12 años, y llega a la academia que tiene el Barcelona, que tiene una escuela de fútbol. Tú has conocido esos dos mundos y siempre los has compartido en tus escritos, señalando las dos caras que tienen esos mundos. Una pequeña reflexión acerca de cómo ha cambiado ese fútbol de la calle a pasar a las academias, donde ya se tiene una instrucción más formal, donde puede ser, no sé si me equivoque, pero yo creo que está ese carácter del juego de la calle, de la viveza, del sobrevivir, de organizarse, a estar en una estructura ya formal, con personas que tienen un talento especial que quieren definir ya una carrera. Un poco esa mirada, compárame un poquitico esos dos mundos que tenemos en el fútbol. Sí, en primer lugar hay que decir que la calle
ha desaparecido como escenario de formación. Ahora existe la academia y en todo caso sobreviven en países como Argentina, lo hemos visto con los integrantes de esta última selección campeonas del mundo, los clubes de barrio, los clubes de pueblo, en donde efectivamente hay una enseñanza académica, pero también hay un espacio para la libertad, para que se juegue de una manera espontánea y que con esa libertad el proceso creativo no tenga interferencias. Y luego sí, luego uno puede pasar a la academia para ponerle algo de método al juego, pero es imprescindible ese aprendizaje informal que te ayuda a conocer el oficio, a depurar la técnica, a entrenar el coraje, porque en la calle también había que ser valiente para afrontar determinados tipos de desafíos cuando uno tenía que pelear contra el otro barrio. Bueno, cuestiones que luego en el profesionalismo son importantísimas y que hay que cultivar. A mí me parece que si la enseñanza es solo académica, es muy castrante. Uno va a ver entrenamientos muy formales en donde un chico gambetea a un rival y ya está el entrenador, soltala, o jugamos solo a un toque, jugamos solo a 2 toques. O sea, son todas limitaciones que a mí me da la sensación de que no dejan al chico manifestar todo su poder creativo, ¿no? Pero poco a poco la academia va entendiendo esto que para mí es un problema y van dándole a lo largo de las semanas a los jugadores espacios de libertad para que se expresen de una manera natural y de esa manera vayan aprendiendo la materia de una forma menos castrante, ¿no? Jorge, dentro de ese mundo aparece la figura del entrenador. Están esas personas que van armando los equipos. Esto ha cambiado muchísimo, por supuesto, con el tiempo, pero quisiera que me contaras un poco el papel del entrenador desde lo más temprano posible. Por ejemplo, en Colombia, al entrenador de fútbol se le dice el profesor Maturana, el profesor Valdano, el profesor, el que está dirigiendo un equipo de fútbol. Ahora también, y de hecho, hay escuelas para entrenadores, o sea, escuelas que van a estudiar para ser entrenadores. Cuéntame un poco acerca de esas características y partiendo de tu experiencia, tal vez algunos ejemplos, porque tuviste muchas personas con quienes trabajaste como jugador, teniendo un entrenador. Tú tuviste a Bilardo, Menotti, yo soy de la escuela de Menotti. Para los que saben del fútbol, esa es una forma de dividirse en Argentina, pero para todos nosotros en el continente nos dividimos alrededor de esas escuelas. Cuéntame un poquitico el papel de esa persona que es entrenador. Tú fuiste un entrenador. Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Qué papel juegan y cómo articulan un grupo además de chicos, jóvenes que vienen con diferentes trayectorias, muchos de ellos con trayectorias precarias, con orígenes sociales muy bajos en el escalafón de las jerarquías sociales de nuestra sociedad? Sí, en primer lugar, es verdad que llegan chicos con muy poca formación, pero eso no significa que tengan muy poca inteligencia. Son realmente los jugadores de primerísimo nivel, muy astutos, con una inteligencia natural muy, muy afilada, que la colocan dentro del ámbito futbolístico, seguramente porque no tienen demasiadas oportunidades de expresarnos en otros lugares, ¿no? El entrenador es el que tiene que hacer homogéneo lo diverso, y es algo que no resulta demasiado fácil. Para eso hace falta tiempo y si el entrenador tiene alguna carencia en estos momentos es precisamente la del tiempo. Depende muchísimo del resultado y eso lógicamente coarta mucho su capacidad de enseñanza. Tiene que estar
permanentemente en el filo de una navaja en la que todos somos cómplices. Los que hacemos crónica, los aficionados, los directivos, todos decimos estar por encima del resultado, pero lo cierto es que el resultado es Dios. Y da igual el prestigio del entrenador del que hablemos. Si pierde 3 partidos seguidos, ese entrenador está en peligro, ¿no? Pero su misión es esa, la de ser homogéneo, lo diverso. Y lógicamente, tener una autoridad que se debe ganar dentro del vestuario. O sea, el entrenador tiene 2 cometidos. Una, resolver problemas, y 2, generar un buen ambiente, que la gente se lleve bien, que haya, que todos se sientan importantes, ¿no? Yo siempre digo que un entrenador tiene que ser un especialista en cada uno de los jugadores que tiene a su disposición, como un maestro tiene que ser un especialista en cada alumno que tiene bajo su responsabilidad, ¿no? Y ahí hay componentes que son profesionales y componentes que son humanos. Al profesional hay que exigirle y al humano, al ser humano, hay que respetarlo. Si uno es capaz de manejar esos 2 platillos, seguramente tendrá mayores posibilidades de éxito, ¿no? Del grupo de personas que tú tuviste como entrenadores en tu vida como futbolista activo, ¿algún recuerdo, algunas figuras que tú pudieras resaltar, algunos elementos en el contexto de lo que estás definiendo como un entrenador que a todos los del fútbol nos gusta la curiosidad y saber cómo era este entrenador? Ahora te voy a preguntar por Maradona, sin duda, pero cuéntanos un poquitico de ese mundo que nos encanta a los que amamos el fútbol y que además sirve para contar. Sí, Sergio, yo conocí los 2 polos. Sí. Fui entrenado por Menotti en distintos procesos. Mi primera relación con la selección argentina fue con un grupo que salió campeona del mundo en Toulon, bajo la dirección de Menotti, y luego en el Mundial del 82 también estuve bajo su responsabilidad. Y debo decir que con Menotti salí 12º en España y con Bilardo fui campeón del mundo en México. No me movió de mi lugar ese privilegio. Yo sigo siendo menotista. Lo entiendo como un maestro del fútbol y un maestro de vida, también porque su mensaje lo recibí siendo un adolescente. A Bilardo lo conocí al final de mi carrera deportiva, cuando ya tenía a mi gusto futbolístico y a mi ideología muy definida, de manera que ejerció una influencia menor en mí. Las diferencias, bueno, Menotti era un gran seductor, un hombre que tenía un enorme sentido estético, una sensibilidad política de izquierda, una gran debilidad por la música y una gran influencia social. Fue el primer campeón del mundo en Argentina, y lo mismo lo veíamos hablando con Borges, que hablando en favor de los artistas populares que estaban en el exilio, en lo que era un desafío a la dictadura militar. Bueno, lógicamente, todo eso lo convirtieron en los años 70 y 80 en un personaje de tremenda relevancia social. Pero cuando uno tiene ideas, también tiene enemigos. Cuando perdió el Mundial del 82, bueno, lo echaron y en su lugar llegó un hombre que estaba en las antípodas de Menotti, Bilardo, un hombre muy, muy exigente, muy austero, que creía en el sacrificio y con un tremendo sentido práctico aplicado al mundo del fútbol. Bueno, con esa idea fui campeón del mundo, aún no estando del todo identificado con esa idea futbolística, pero cuando uno admite ponerse la camiseta de la selección nacional, lo admite con todas las consecuencias. Se tiene que hacer cargo del mensaje del entrenador y respetarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Y eso hice con aquella selección del 86. Jorge, tú fuiste entrenador. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No continuaste el camino de la dirección técnica del entrenador? Ahora eres un comentarista deportivo, además escribes de una forma muy agradable, muy bonita, didáctica, y además has pasado a reflexionar sobre lo que ha sido tu experiencia en la cancha, todo lo que has recorrido, y has escrito varios libros acerca del tema del liderazgo. Pero antes de llegar al liderazgo, Jorge Valdano como entrenador, ¿cómo fue ese paso? ¿Por qué te saliste de ese mundo de la dirección técnica? Bueno, creo que tiene que ver con mi personalidad. Así como entendí que mi vocación como futbolista era indestructible, mi vocación como entrenador no era tan firme. Entre otras cosas porque es una tarea muy absorbente. Y yo soy una persona algo dispersa. Me gusta la lectura, me gusta el cine, me gusta viajar. Y si uno es entrenador, le tiene que dedicar a esta profesión prácticamente todo el día. Es una profesión muy, muy exigente. Lo que sí es cierto es que, como me gusta analizar el fútbol en su totalidad, pasar por esa experiencia fue muy enriquecedor para mí, porque entrené a un equipo como el Tenerife, que si se salva del descenso triunfa. Entrené a un equipo como el Real Madrid, que si no eres campeón fracasa. Y luego entrené al Valencia, también aristocrático, en donde no me fue bien. En el Tenerife se lograron cosas muy importantes. Por primera vez el club llegó a jugar una competición europea, una Copa de la UEFA, y con el Real Madrid salimos campeones después de un ciclo triunfal del Barcelona. El Barça había ganado 4 títulos seguidos a las órdenes de Johan Cruyff, el Dream Team del Barça tan triunfante, y yo interrumpí ese ciclo saliendo campeón en el año 93-94. Pero de lo que más orgulloso me siento es que de aquel proceso salieron muchos jóvenes jugadores, entre ellos algunos de culto como Guti, o algunos que han marcado la historia del club como Raúl, chicos que eran muy, muy jóvenes, a los que le di una oportunidad y supieron qué hacer con ella porque eran jugadores de muchísima personalidad. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, pero que se quedó en el camino como tantas cosas que he hecho. Yo, como dice el prologuista de mis libros italianos, solo me falta ser balón y árbitro, ¿no? Son los dos únicos palos que me tocan. Voy a hacer una pregunta para futbolistas, pero tiene todo este sentido dentro de la dirección técnica. Hoy, que todos tenemos equipo, yo soy hincha del Medellín en Colombia, me gusta el River, pero hago barra por los que están donde están los colombianos jugando en todo el lugar del mundo. Tengo un montón de equipos por todos lados y todos les hago fuerza. Hay unas figuras que son referentes en este momento en el mundo. Guardiola, Ancelotti, Klopp, por ejemplo, Mourinho. Pues se me quedan muchos por fuera. Es injusto porque es un tremendo universo el que tenemos, pero una mirada a esas personas. Hay, por ejemplo, ustedes los hinchas del Real Madrid tienen de entrenador a Ancelotti, nosotros los hinchas del Barcelona, bueno, tenemos a Guardiola, ahora está Xavi también, pero una comparación a esos seres humanos que tú has tenido la oportunidad de conocer en el nivel personal y analizarlos como técnicos. Cuéntanos un poquitico para este mundo de los que siempre estamos soñando que quisimos ser futbolistas y todavía tenemos, y eso es parte de lo bonito de ser hincha, que uno todavía cree que puede jugar, se siente allá en esa cancha. Cuéntanos un poco acerca de ellos y lo que tú conoces. Sí. Vamos por orden. Y si vamos por orden, el primero es el Real Madrid, ¿no? O sea, bueno, es relativo, pero adelante. Todo relativo. Carlo Ancelotti es un humanista, es un personaje que tiene el don de la simplificación. Todo aquello que parece muy complejo, aquellos conflictos que parecen de dificilísima digestión,
él lo simplifica hasta el punto de naturalizarlos. Y eso me da la sensación de que me ayuda a generar un ambiente muy sano dentro del vestuario. Y yo estoy convencido de que cuando hay en la intimidad afecto entre todos los jugadores hacia el entrenador, el funcionamiento es no solo posible, sino casi natural, ¿no? Hay que tener en cuenta que Ancelotti es el único entrenador que pasó por las 5 grandes ligas y en todas ganó el campeonato. Fue campeón en Italia, fue campeón en Francia, fue campeón en Alemania, fue campeón en Inglaterra, fue campeón en España, ¿no? Además es quien más Copas de Europa ha recogido y sigue el periodismo teniendo el vicio de definirlo como un gestor, como si su secreto fuera llevarse bien con los jugadores. Y a mí me parece que eso es verdad, que tiene el don de generar muy buenos ambientes profesionales, pero además tiene un conocimiento del juego muy, pero muy profundo. Solo con decir que fue el mediocentro del Milan de Sacchi, o sea, cuando aquel Milan revolucionó el fútbol, él estaba en la zona de mando de aquel equipo, ¿no? Por lo tanto, la táctica la tiene por las venas. Sin embargo, en su afán de simplificar, da la sensación de que el equipo se ordena solo, ¿no? Incluso en sus declaraciones. El año pasado hubo en algún momento, cuando el Madrid llegó a las instancias finales de la Champions, que dijo: yo a Kroos, a Modric y a Casemiro no les digo nada, me da miedo confundir, ¿no? Bueno, que son cosas que dan la sensación de que desmerecen la autoridad del entrenador. Lo que estaba haciendo era empoderar a 3 jugadores que tienen un conocimiento del juego de grandes maestros, ¿no? En cuanto a Guardiola, es sin duda el número uno de los entrenadores más grandes de la historia del fútbol, que se reinventa cada año, que tiene una gran pasión por la tarea, esto es por el fútbol, y por los equipos en los que estrena, sobre todo el Barça, que fue su gran escuela, ¿no? Lleva en esta profesión más de 10 años, nadie ha ganado más títulos que él en ese periodo, pero además aquellos que tienen sentido práctico, pero también buen gusto, es muy difícil que no vean al City. Siempre es un buen plan ver jugar a un equipo de Guardiola, y ha influido de una manera potentísima en el fútbol mundial. Incluso en países muy, muy remotos, lo que hace Guardiola es imitable por todo entrenador que pretenda tener en esto un futuro. Démosle 2 más. Ya llevamos uno italiano, español, catalán, para no entrar en problemas. Klopp, un alemán. Klopp es un apasionado que tiene un altísimo nivel de exigencia en sus equipos. Y tiene la gran virtud de que sus equipos se parecen a él. Digamos que si tú miras los grandes equipos de estos momentos, y todos se parecen a su entrenador. El Madrid se parece a Ancelotti, el Liverpool se parece a Klopp, el City se parece a Guardiola, el Atlético de Madrid se parece a Simeone. Sí, señor. O sea, que todo el mundo debe entender que eso es influir, que un equipo tenga los rasgos del entrenador. Y Klopp lo logra prácticamente por todos los sitios en los que ha pasado. En el Mainz, en el Borussia Dortmund, en el Liverpool, jugadores que se entregan tremendamente, que hacen desgastes físicos muy, muy grandes en los partidos, que dan la sensación de que no juegan sino que muerden, y desde ahí son capaces de generar una competitividad extraordinaria. Y siempre además con un fútbol generoso, con un fútbol
que le da preponderancia al ataque, ¿no? Un entrenador muy, muy atractivo, al que yo admiro mucho. Bueno, y pasemos a uno bien controversial, que fue tu entrenador, pues también estuvo por allá por el Barça un tiempo, Mourinho, que además no fue futbolista profesional, si no entiendo mal. A ver, Mourinho, que también lo conoces muy bien. Bueno, Mourinho tiene garras de ganador. Es un entrenador muy, muy competitivo, que marca exigencias muy, muy fuertes. Tiene un sentimiento práctico del fútbol, el clásico entrenador que si va ganando quita un delantero y pone un defensor, y si va perdiendo quita un defensor y pone un delantero, ¿no? Un gran comercial, un hombre que se mueve muy bien en los medios de comunicación, pero si tenemos que hablar de influencia, ha ejercido una influencia muy grande en los equipos en los que estuvo, porque ganó títulos y eso lógicamente le confirió poder, pero lo que no ha ejercido es una influencia sobre el juego, ¿no? Así como Guardiola se acordará de la posteridad, de Mourinho es más difícil que eso ocurra. Bueno, dejemos pues ahora esos elementos y vuelvo a Jorge Valdano. Tú eres un comentarista deportivo, es relativamente natural por tu carrera, escribes, y eso no lo hace cualquiera, o sea, escribir y escribir. ¿Cómo fue tu proceso de convertirte en un columnista, en una persona que escribe, que por supuesto está interactuando con tu capacidad de comentarista, pero un poco llegar a escribir, que no lo hace, repito, cualquier persona? Cuenta un poco sobre ese camino a la escritura. Cuentos también. Mira, de todo, pues. Sí, yo creo mucho en el placer. En el placer como orientador profesional, ¿no? Mi placer preponderante fue jugar al fútbol, pero el tiempo hizo del fútbol mi profesión. Lógicamente ahí me encontré con la presión, me encontré con las obligaciones propias de cualquier profesión, y en ese momento yo necesitaba un placer sustituto, ¿no? Y esa fue la lectura. Yo llegué a España muy joven, tenía 19 años, llegué a una ciudad pequeña, fría, del norte de España. Las tardes se me hacían interminables en el hotel, hasta que no logré un mundo de relaciones, me sentí muy solo, y la lectura fue un gran acompañante para mí, un gran acompañante. Y leía por placer más que por interés, digamos, ¿no? No tanto por enriquecer el conocimiento, sino por el placer que me daba leer a Vargas Llosa, a García Márquez, a Cortázar, a Borges, que no he leído en Argentina y sin embargo los descubrí en España. Lo que jamás me podría haber imaginado es que este nuevo entretenimiento se convertiría en otro modo de vida, ¿no? Por eso digo que al final el placer es un gran orientador de nuestra vocación, ¿no? Yo pongo siempre como ejemplo a mi hijo. Mi hijo estudiaba Derecho, yo llegaba a mi casa de viaje a las 3 de la mañana y lo veía mirando cine clásico, ¿no? Le decía, Jorge, mañana tienes clase a las 8 de la mañana. No te preocupes, que yo voy, que no falto. Bueno, yo me iba, él retrocedía el vídeo un minuto, que era lo que yo le había interrumpido, y seguía viendo con los 5 sentidos el cine clásico. Bueno, es guionista de cine, o sea, aquello que yo pensaba que era una interferencia en aquello que iba a ser útil para su vida, no, en realidad se convirtió en su medio de vida. Lo que era una interferencia era el derecho que no ejerció en su vida, ¿no? Por eso, otra vez, el placer orientándonos sobre quiénes somos, ¿no? Columnista, y ahora voy a pasar, has escrito libros de cuentos, yo he leído, pero voy a pasar a otra faceta y quiero que hagamos una pequeña reflexión acerca de eso contigo, y es, tú has escrito varios libros sobre liderazgo, ¿sí?
yo no sé cuántos libros tienes sobre el tema del liderazgo, das conferencias sobre los temas del liderazgo, pero ese señor que hace hoy en este nivel del liderazgo, pues trae una historia construida en el fútbol, en esta vida que has señalado, tu placer, todo ese recorrido. Hablo un poco de cómo ese Jorge Valdano, el niño que creció en el fútbol, el señor que creció en el fútbol, a estas alturas de la vida, reflexiona y cómo el fútbol te ha dado las herramientas para ser líder y hablar de liderazgo. Bueno, sí, yo intento transmitir un liderazgo ético, ese es mi desafío. A veces lo lograré, otras veces no, pero ese es mi desafío. En primer lugar, me gustaría decir que el fútbol es un territorio emocional. Y los territorios emocionales tienen un abanico muy, muy amplio, que va desde la miseria hasta la grandeza. Por eso son tan necesarios los profesores. Por eso me ha gustado tanto que a los entrenadores en Colombia los llamen profesores, ¿no? Porque si iluminan la parte de la grandeza, pueden enseñar una materia apasionante. Pero si iluminan la parte de la miseria, donde habita la trampa, la violencia, el doping, también hay un territorio que explorar lleno de disvalores, ¿no? Como todo territorio emocional, es exageradamente humano. Y de lo exagerado se pueden sacar enseñanzas. Lógicamente, habiendo pasado por el mundo del fútbol y viviendo al lado de grandísimos entrenadores, uno extrae anécdotas, extrae enseñanzas, y bueno, presentársela a otros ámbitos, por ejemplo, al ámbito educativo, al ámbito profesional, al ámbito empresarial, al ámbito político. Me parece que es una buena idea, es una muy buena manera de saber qué es lo que late en el ser humano para ser competitivo cada día, por ejemplo, en el fútbol hay que hacerle creer al jugador que el próximo partido es el más importante de su vida. Y eso no es fácil de lograr cuando uno convive con los jugadores durante meses y en algunos casos durante muchos años, ¿no? Transmitir ese mensaje es todo un desafío y hay que ingeniársela para que ese mensaje llegue refrescado una y otra vez, ¿no? Jorge, para llegar a eso, pues tiene que hacer un proceso de reflexión, de síntesis, de analizar las diferentes etapas. Hago la pregunta rutinaria. Algunos elementos de ese liderazgo ético, y me gusta mucho el uso de la palabra ético en el contexto del liderazgo, algunos elementos que tú puedas señalar como características de lo que tú presentas y explicas en todos esos ámbitos que has señalado. Una lista básica mínima que tú consideres liderazgo ético tiene que ver con esto, esto y esto. Bueno, si hablamos de liderazgo ético, lo primero es la credibilidad. Y la credibilidad es eso que llamamos autoridad moral. Aquel señor que tiene una conducta honesta, que se maneja con sentido de la justicia, que respeta a las personas, pues ese personaje seguramente tendrá voz y será escuchado, porque ejercerá una influencia a través del ejemplo y a través de la palabra, ¿no? Luego la pasión es un gran comunicador, por eso Guardiola es capaz de mantener el mensaje alto durante toda la temporada. Sus equipos juegan siempre entusiasmados y eso tiene que ver con el poder de transmisión de un hombre apasionado. La confianza es otro elemento con la que el líder tiene que trabajar. Yo soy de la idea que la confianza es lo único que lleva al talento al límite de sus posibilidades, ¿no? Y el líder tiene la facultad de potenciarla o de debilitarla a esa confianza, ¿no? Bueno, pues son algunos de los elementos que juegan
en el discurso del líder, que tiene que ser un gran transmisor. Cuando escribí mi primer libro sobre el liderazgo, terminé entrevistando a los grandes empresarios del mundo latino y a los grandes entrenadores del mundo latino. Creía que si encontraba un común denominador, iba a terminar emitiendo un mensaje muy potente sobre el liderazgo, ¿no? Pero lo cierto es que no encontré el común denominador y publiqué el libro sin dejar una idea clara de qué era el liderazgo, ¿no? Y cuando el libro estaba publicado, encontré el común denominador, y era la autenticidad de los personajes, que muchos de ellos eran muy distintos y algunos eran antagónicos, como Menotti Virardo, por ejemplo, y sin embargo exitosos, porque eran auténticos, porque aquello que hacían y aquellos que decían partía de su más profunda sensibilidad, y desde esa autenticidad el mensaje llegaba a su gente con una potencia descomunal, ¿no? Y desde ahí eran capaces de imponerse, de influir, no solamente de influir en el sentido de que el líder sea seguido, no, el líder que influye de verdad fabrica nuevos líderes, ¿no? Ese es el líder verdadero, el líder napoleónico, por decirlo, para exagerar un poco, ¿no? Gracias, Jorge. Voy terminando y de nuevo con la gratitud por compartir en estos minutos con nosotros. Yo no me puedo ir sin hablar de Maradona y de Messi. Discúlpenme todas las personas que nos escuchan, pero esta es una enfermedad y además es incurable. Porque son dos grandes temas. Son grandes temas y tú los has mirado, tú eres argentino, jugaste con Maradona, te enfrentaste a Messi como futbolista y lo vives en todo esto. Entonces, por favor, dediquemos unos minutos de la voz tuya para hablar sobre ese señor Maradona y ese señor Messi. Adelante, cuéntanos lo que quieras contarnos. Bueno, en primer lugar, estamos hablando del último genio del siglo XX y del primer genio del siglo XXI. Me parece un error entrar a compararlo, porque cada vez que los vemos a cada uno de ellos, decimos que este tío es incomparable, ¿no? Y lo siguiente que hacemos es intentar compararlo con el genio anterior o con el genio próximo, ¿no? Los genios no se pueden comparar, más cada uno ha marcado a fuego a su generación y eso es suficiente como para que ocupen un lugar de honor en la historia del fútbol, ¿no? Las diferencias, bueno, los dos tienen parecidas posibilidades creativas, los dos son muy, muy competitivos. Diego era más apasionado. Leo tiene un perfil algo más bajo. Los dos, por pureza técnica, tienen un enorme sentido artístico jugando al fútbol. Y bueno, si jugamos con las estadísticas, también terminamos por confundirnos si lo que pretendemos saber quién fue el mejor de la historia, ¿no? Jorge, muchas gracias. Un gran gusto conversar contigo. Espero que nos veamos personalmente pronto y un abrazo y de nuevo muchas gracias por esta conversación que estoy seguro que a muchas personas les va a gustar mucho. Se acabó la entrevista, pero yo me podría haber quedado horas haciéndole preguntas a Jorge Valdano, preguntas de fútbol, las que tenemos los hinchas del fútbol. Pero yo quedo muy contento de poder mostrarles a ustedes una persona con esa trayectoria tan singular, de un pueblito remoto por allá en la Argentina, a hoy a una persona que hace parte de los medios de comunicación, que es columnista de opinión sobre el fútbol, al mismo tiempo que hace unas reflexiones muy importantes acerca del tema del liderazgo. Ese recorrido es fantástico. Se nos quedó una pregunta en el tintero que no salió porque tuvimos una pequeña falla técnica por razones del internet. Le pregunté por Messi y Maradona. Solamente les digo un pedacito que no escucharon en la entrevista. Él dice, son dos genios que no se pueden comparar.
Un genio que cerró el siglo XX y el genio que empezó el siglo XXI, los dos argentinos. Entonces termino este capítulo reiterando la invitación a que nos escuchen, a que nos vean en todas las plataformas de streaming. El video podcast, el profesor Sergio Fajardo con educación, todo se puede. Activen sus notificaciones. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y si tienen algún tipo de observación, comentario, sugerencia, con toda la confianza son bienvenidos. Muchas gracias. Boombox.